en una mesa y ahí la tenía mi abuelo, ya no se usaba. Y cuando nosotros llegábamos de adolescentes ya, de jóvenes, decíamos, mira cómo escuchaban música antes. Incluso anda circulando por ahí un videito de un niño que ve una grabadora y piensa que es una Alexa, ¿no? Una grabadora redonda, no se acuerdan de las grabadoras redondas, y llega a la casa y le dice, Alexa, pon música, y la grabadora no le hace caso. Entonces, porque a veces en algunas casas no se renuevan, nos quedamos con lo que tenemos, y eso obviamente da la idea de envejecimiento. Envejecimiento. Incluso, queridos hermanos, nuestros matrimonios deben de renovarse cada determinado tiempo para no caer en la monotonía. A veces estamos tan habituados en nuestros días a días al trabajo, a las nuevas palabras que adquirimos, el ritmo que tenemos desde que nos casamos, y con el paso del tiempo el matrimonio incluso puede llegarse a sentir viejo también, pesado, monótono, y entonces tenemos que entrar en un proceso de renovación. Debe renovarse. Debemos de sentarnos para evaluar qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas de las que estábamos haciendo ya no están tan bien o ya no son necesarias. Así que, amados hermanos, incluso tenemos que nosotros entrar en un proceso de renovación de la mente, de nuestra forma de pensar. Esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Nos cuesta a nosotros renovar nuestra forma de pensar. Siempre que enseño teología, le digo a los jóvenes en el seminario, no está mal que usted aprenda ciertos conceptos cuando es nuevo. Lo que está mal es que nunca los renueve. Y a veces cuando venimos a Cristo nos enseñaron ciertos conceptos, ciertas ideas, cierta forma de ver a Dios, cierta forma de ir al texto, y pensamos que como lo aprendimos cuando éramos nuevos, así tenemos que morirnos. Y ese es un error, porque muchas veces nuestra forma de pensar no crece. Eso nos lleva al sectarismo, eso nos lleva al fariseísmo, cuando no renovamos nuestra mente, nuestra forma de pensar. Incluso algunos de los que estamos acá son nuestros hijos que nos empiezan a renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, porque nuestros hijos están actualizados y a veces nosotros estamos desactualizados, poco renovados. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, son sus hijos los que le enseñan a cómo manejar los aparatos, el Netflix, el Prime, estas cosas modernas, las computadoras, porque uno ya le pica y cree que lo va a romper porque uno ya no está actualizado en ese tipo de cosas? Así que también tenemos que renovar nuestra forma de pensar, renovar nuestras creencias, actualizar lo que nosotros tenemos. Siempre he dicho, si usted tiene una Biblia Reina Valera, este año compre una nueva versión, porque eso le va a ayudar a ver la Biblia desde otra perspectiva, una perspectiva diferente, una perspectiva renovada. Acabo de enviar a la imprenta el libro que vamos a publicar y mientras pensaba cómo escribir la presentación, yo decía, ¿qué pongo aquí? Y me acordé de algo que me cambió la vida y que no recordaba. Y fue cuando llegó la primera versión a nuestra casa, una versión diferente, la Dios habla hoy. En casa teníamos un montón de Biblias, teníamos la Reina Valera antigüita de 1909, no sé si alguien se acuerda, era un lenguaje todavía más antiguo, era la que usaba mi abuela. Y teníamos varias versiones de esa, y después la Reina Valera 1960. Yo no sé cómo mi padre compró una versión Dios habla hoy. Todavía recuerdo cuando llegó a la casa con esa Biblia. Era una Biblia de pasta azul y tenía una imagen de Jesús bien colorida en la portada. Cuando la abrí, tenía dibujitos la Biblia. Nunca había visto una Biblia con dibujitos. Claro, eran unos dibujitos, unos trazos ahí muy raros, muy básicos, pero era increíble por primera vez leer la Biblia con unos dibujitos al lado. Y obviamente era la versión Dios habla hoy. Me acuerdo que leí los Proverbios y era una cosa impresionante leer la Biblia leer Proverbios en la versión Dios habla hoy. Esos proverbios parecían que eran para mí, que los habían escrito ayer. Era algo increíble, algo diferente. Y de hecho renovó mi forma de ver la Biblia. E incluso a veces le digo a mi esposa, tengo que leer la Biblia en otra versión porque todos los textos que me sé los sé en Reina Valera, no me los sé en otras versiones. Cuando alguien me dice un texto en otra versión, digo, a ver, ese no me lo sé. Y resulta que sí, pero está en otra versión. Entonces, tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de aprender. Yo le pregunto, hermanos, esta mañana, ¿qué cosas en su vida necesitan renovación? Y quiero que lo piense y se lo lleve esta mañana. ¿Qué cosas en su vida necesitan ser renovadas? ¿Necesita ser renovado su matrimonio? ¿Necesita ser renovado su forma de pensar? Hablemos de las cosas. A lo mejor alguien está pensando este año en renovar su carro. Ya hace ruidos, ya está muy viejito, ya lo deja tirado en cualquier lado y dice, bueno, hay que renovar el carro.
O el matrimonio, o nuestra forma de pensar, nuestra vida. ¿Qué cosa debe ser renovada en nuestra vida? Y yo quiero desafiarle, así como vamos a renovar quizás el carro, así como vamos a renovar los muebles, así como alguien quiere renovar la televisión porque ya está muy chica, es de 32 pulgadas y ya salieron de 100. Entonces, así como estamos pensando en renovar varias cosas en nuestra vida, hay que pensar en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra forma de pensar y sobre todo en lo que queremos hablar en esta serie, hay que pensar en renovar nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad, queridos hermanos, todos necesitamos una renovación espiritual. Porque con el paso del tiempo, así como la casa, como el carro, como lo demás, caen ciertos vicios, en ciertas prácticas, así la espiritualidad también puede caer en cierta monotonía y necesitamos renovarla. Necesitamos una renovación de nuestra espiritualidad. ¿Se acuerda hace algunos años cómo estaba su espiritualidad? Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está su espiritualidad hoy? ¿No será que necesitamos una renovación espiritual? Yo creo que sí. No importa los años que tengamos en la iglesia, no importa los años y las veces que hemos orado, las horas que oramos, todos necesitamos una renovación espiritual para no caer en la monotonía y para no caer en la frialdad espiritual. Y hay un pasaje en la Biblia que quiero que analicemos en esta ocasión. El pasaje habla de una iglesia que necesitaba renovarse, de unos creyentes que necesitaban renovarse, porque se habían quedado. Y esta iglesia es la iglesia de Sardis. Está en Apocalipsis capítulo 3. Vamos allá, por favor. Es la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3. Sardes, dicen otras versiones. Ahí hay una discusión si se dice Sardis o Sardes. Cualquiera de las dos está bien. Si usted escucha a alguien decir Sardes, no diga ese no sabe. No, sí sabe y está usando otra expresión. Sardis o Sardes. La iglesia que está ahí. Déjeme decirle esto antes de leer los versículos. Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, escriben a 7 iglesias. Son 7 perfiles de cristianos. Así lo vamos a poner. Tenemos 7 perfiles de creyentes. Y usted seguramente está en uno de ellos. Yo estoy en uno de estos perfiles. No podemos escapar. Así que usted puede ser como un creyente de Éfeso. Usted puede ser como un creyente de Sardis. Usted puede ser como un creyente de Filadelfia. De los 7 perfiles que están acá, todos nosotros encajamos en alguno de ellos. Y esta mañana quiero que hablemos de la iglesia de Sardis. Esta iglesia importante, esta iglesia interesante, que necesitaba renovación porque había entrado en un estancamiento, había entrado en una frialdad espiritual. Y entonces el Señor la mira. Y entonces el Señor ve a Sardis y le manda un mensaje. Y yo espero que el Señor tenga un mensaje para usted porque el Señor le está viendo también a usted. El Señor me mira a mí y entonces el Señor sale para hablarnos. Entonces el Señor sale en el camino para darnos una palabra. Y este es el mensaje que Dios le envía a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Voy a leer en la Reina Valera. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? ¿Se da cuenta? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y cuando no nos renovamos, podemos estar así, podemos estar vivos, podemos estar activos, pero realmente estamos muertos. Hay matrimonios así, casados, pero muertos. Hay una canción, no sé quién la canta, yo no sé ni dónde la escuché, pero la cantante decía, porque es más fuerte la costumbre que el amor. ¿Ah? Se acordaron, ¿verdad? Ahí me pasan el playlist. Pero es verdad, a veces se puede caer en la monotonía. Están casados, están juntos, pero no revueltos. Están muertos. Esta era una iglesia que existía, esta era una iglesia que ocupaba un espacio, esta era una iglesia que estaba en un lugar, en una ubicación, tenían liturgia, tenían todos, el único problema es que estaban muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, dice el Señor, tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo,
y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta es una iglesia que el Señor la llama para que se renueve, porque aunque está viva, está muerta. Aunque la iglesia existe, no tiene vida. Y este es un perfil de cristianos. Dicen los biblistas que Sardis tiene 3 síntomas mortales. Y quiero que nos analicemos, nos veamos a la luz de Sardis, por si nosotros somos este perfil de cristiano, y espero que no. Y si estamos acá, pues estamos a tiempo de renovarnos todavía. Amén. Porque el Señor no ha venido, pero puede venir como ladrón en la noche. Miren, estos son 3 síntomas mortales. Sardis está dormida. Está dormida y no es malo dormir. No es malo dormir. Todos dormimos anoche, ¿verdad? Dormir es bueno. Es malo dormir cuando usted es un vigilante, entonces dormir está mal. ¿Sí? En una ocasión mi esposa se reía de mí porque estábamos hablando con un vigilante y me despedí y le dije, buenas noches, que descanse. Y mi esposa se fue riendo todo el camino. Porque un vigilante no es para decirle que descanse y que duerma bien, ¿no? Se supone que debe estar despierto. Entonces, es malo dormir si tenemos que vigilar, si tenemos que estar despiertos, si tenemos que estar atentos. Si a usted le pagan para ser vigilante y duerme como bebé recién nacido, pues usted no está haciendo su trabajo. El problema de la iglesia de Sardis es que duerme cuando debe estar vigilante. Y ese es un síntoma mortal de la iglesia de Sardis. Y créanme, hermanos, que uno puede hoy no estar vigilante, uno puede vivir la vida cristiana estando dormido completamente. Mientras la persona debe estar vigilando todo lo que ocurre a su alrededor, algunos pueden estar en un adormecimiento espiritual. En un adormecimiento espiritual. ¿Qué es un adormecimiento espiritual? Es cuando la vida espiritual en sí misma no nos interesa, no es una prioridad. Estamos dormidos, no estamos desesperados. Número 2, otro síntoma que tenía Sardis era una banal, así lo ponen los expertos, una banal espiritualidad. ¿Y cuál era este síntoma? Por lo que dicen los versículos, parece que Sardis nunca terminaba lo que empezaba. No terminaba lo que empezaba. Y cuando uno termina lo que empieza, es porque pierde el entusiasmo a medio camino y aquello termina no importándole. Y era lo que pasaba con Sardis. Dejaba las cosas a medias, tenía muchas cosas moribundas ahí. ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros que tenemos 3 proyectos moribundos ahí? ¿Le ha pasado? Que dice, bueno, este año voy a hacer esto, voy a hacer acá, voy a hacer allá, y termina el año y todo quedó a la mitad. No lo terminamos. Dijimos, este año, no sé, voy a leer toda la Biblia. Terminó el año y nada más leímos 3 libros y los demás se quedaron, ¿verdad? O dijimos, vamos a arreglar aquí la casa, vamos a poner ahí la entradita y dejamos a la mitad del camino, dejamos a la mitad las cosas. Y así era Sardis, todo tenía a la mitad, todo tenía a medio empezar. Y eso habla de una banalidad espiritual que nunca terminaba lo que iniciaba. Y queridos hermanos, esto se vuelve costumbre. No terminar lo que iniciamos se pueden volver ciclos viciosos. Se puede convertir en eso. El Señor se lo va a reprochar. Tú empiezas, pero no terminas. Tú inicias, pero lo dejas todo a la mitad. Tú inicias, pero no concluyes. Y ese era el problema de Sardis. Puede ser que nuestras oraciones estén moribundos, estén a la mitad. Nuestro compromiso con la iglesia puede estar moribundo también y puede estar a la mitad. Puede estar a medias. Porque cuando las cosas nos importan mucho, las terminamos.
¿Cuántos se han visto una serie en una noche? No digan amén. O en 2 días, de 10 capítulos. Y lo terminamos, ¿no? Hasta dijimos, híjole, ya tan rapidito terminó. ¿Y dónde está la otra temporada? ¿No la han puesto? Entonces, pero a veces con la Biblia se nos hace pesado leer toda la Biblia. Se nos hace complicado pasar tiempo con la palabra. Y lo dejamos ahí para después, para más al rato, para cuando tengamos tiempo. Y obviamente esto nos lleva a estar moribundos espiritualmente. Porque la espiritualidad, hermano, nos lleva a un nivel de relación con Dios único, increíble, ustedes lo saben. Cuando buscamos a Dios, de pronto entramos en una dimensión que no se puede explicar. De pronto la vida se vuelve diferente, de pronto las cosas toman una dimensión y toman una particularidad porque estamos en el Señor. Pero cuando la carne, cuando las cosas del mundo nos aprisionan, todo se vuelve gris, todo se vuelve problemático, todo se vuelve complicado. Pero vivir en el Señor, hermanos, es algo diferente. Y número 3, otro síntoma de Sardis es que habían manchado sus ropas. Así dice, has manchado tus ropas. Es decir, Sardis tenía prácticas mundanas. Prácticas mundanas. Los creyentes de Sardis practicaban cosas que el mundo practicaba. Y usted sabe, queridos hermanos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que no podemos amar al mundo. Que el mundo y nosotros no nos llevamos en un sentido espiritual, Pero esta congregación, estos creyentes, habían manchado sus ropas. No es que eran sucios completamente, pero sí habían manchado sus ropas. No es que eran paganos y pecadores y estaban perdidos, pero sí se habían ensuciado un poco con las prácticas que el mundo hacía, con las cosas que el mundo le interesaban. Y eso los había conducido a que sus ropas estaban sucias. Amén. Así que estas son los 3 síntomas. Repito, estaba dormida, no vigilaba, una banal espiritualidad. Y número 3, que sus ropas estaban manchadas. Y esto condujo a Sardis a este punto. Sardis necesitaba una renovación espiritual. Sardis necesitaba una renovación con Dios, que los sacara de ahí y los llevara a una nueva forma de vida. Amén. Ahora, Sardis, como le pasaba también a Éfeso, tenía muchas obras. El Señor les dice, yo conozco tus obras. La iglesia tenía obras. ¿Saben qué no tenía? Espiritualidad. Tenía obras, pero no tenía una vida espiritual. Tenía muchas acciones, pero no tenía una profunda relación con Dios. Y quiero que usted, hermanos, y yo esta mañana entendamos y separemos estas 2 cosas. Las obras son buenas, el Señor las conoce, yo conozco tus obras. Pero el problema es si no tenemos la espiritualidad, no tenemos la relación con Dios, las obras no salvan. Nosotros somos protestantes, creemos que las obras no salvan a nadie. De hecho, dice Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y ya lo he dicho aquí varias veces, la palabra conocimiento es yadá, es conocimiento por participación. Lo que Dios está diciendo, mi pueblo pereció porque no me conoce, porque no tiene intimidad conmigo, porque no pasa tiempo conmigo. Eso es lo que hace la diferencia. El viernes fuimos a Ures. A comernos un cocido a Ures. Muy bonito. Nunca habíamos tomado el tiempo para caminar en Ures. Y fuimos al parque, y fuimos a varios lugares. Y mientras estamos en el parque, en la Plaza Zaragoza, hay una catedral ahí. Y entonces me dice mi hijo, ¿y por qué nosotros no venimos a la católica? Le dije, bueno, porque a final de cuentas, estar en Dios no tiene que ver con qué denominación es la suya. Estar en Dios es más que ver cuál es la iglesia y cuál es la denominación a la que pertenezco. Estar en Dios tiene que ver con construir una relación con Dios. Independientemente de todo el problema histórico que hay alrededor de eso,
Pero más que andar viendo cuál es el logo y cuál es la denominación y cuál es la tradición, eso no salva. Eso no nos hace plenos. Lo único, hermanos, que va a demostrar el punto de mi vida espiritual es cómo me relaciono con Dios. Es cómo busco la presencia de Dios. Es cuál es mi relación con el Señor, la que construyo día a día. Eso es lo que determina mi vida cristiana. Eso es lo que determina lo que yo soy. Eso es lo que determina lo que yo conozco de Dios y lo que Dios conoce de mí, mi espiritualidad. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, tienes muchas, pero no has profundizado en la relación conmigo. Ahora, la renovación tiene 3 características, queridos hermanos, que nos da estos pequeños versículos del mensaje a Sardis, y es lo que quiero que todos nos llevemos esta mañana. Número 1, el Señor le dice, despierta, reacciona. La renovación espiritual tiene que ver con reaccionar y con despertarnos. El despertarse, queridos hermanos, tiene que ver con darnos cuenta dónde estoy. No podemos despertar sin darnos cuenta dónde estamos. Y yo quiero preguntarle esta mañana, si el Señor nos pasara a todos un termómetro espiritual, donde el 40 sería que ardemos en el espíritu, ¿cómo saldría el termómetro espiritual esta mañana? Si el Señor nos pasara un termómetro espiritual, dijera, mira, estás ardiendo en mi presencia. O no, estás tan frío que te va a dar hipotermia. Despierta, le dice el Señor a Sardis. Despierta, reacciona, porque tienes que ponerte a vigilar. Tienes que estar atento, tienes que estar cuidando. ¿Y sabe qué significa eso, queridos hermanos? Estar despiertos y ponernos a vigilar es tomar la responsabilidad fuerte, total, completa de nuestra espiritualidad diaria. Es terminar el día y hacer un checklist y decir, ok, oración, listo. Lectura de la Biblia, listo. Ir a la iglesia, listo. Cantar, listo. La serie, híjole, no la vi hoy. Bueno, mañana. Pero a veces decimos serie, listo. ¿Ok? Música, listo. Oración, híjole, pues mañana todavía, el Señor no viene hoy. Eso significa estar vigilándonos a nosotros mismos. Es lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti. Ustedes saben que cuando nos ponemos a dieta, eso pasa. Uno tiene que estar vigilándose continuamente. Porque en cualquier ratito ya nos comimos la coyota con helado. O ya se atravesó un taco en el camino. ¿Sí? Con doble tortilla. Y entonces uno tiene que estar vigilando continuamente, estar despierto, porque en cualquier momento uno puede caer en la tentación. Y cuando uno está a dieta todo se antoja al doble, al triple. Y entonces uno tiene que estar más estricto. Y si usted dice, ya no voy a tomar Coca-Cola, pues lo que menos tiene que hacer es meter Coca-Cola en su refrigerador, porque tiene que estar vigilando, ¿sí o no? Usted no va a decir, bueno, me prohibieron la Coca-Cola, por favor, lléname el refrigerador de Coca-Cola Light, cero y la otra normal. No, nadie hace eso, porque uno tiene que estar despierto y vigilándose. Así nos dicen el médico cuando de pronto tenemos un diagnóstico no muy bueno, el diagnóstico dice va a tener que cuidarse a partir de ahora. Y entonces empezamos a vigilar y decimos, esto tiene leche. Sí, ¿qué tipo de leche? No, pues la entera. No puedo tomar, porque estamos vigilando. Esto tiene azúcar. No, entonces sí me lo puedo comer. Eso es estar vigilando. Despiértate, le dice el Señor. Vigila tu espiritualidad. Así como vigilamos la dieta, así como vigilamos las finanzas, así como vigilamos tantas cosas, tenemos que vigilar todos los días, queridos hermanos, nuestra espiritualidad. Porque nadie más es responsable de nuestra propia espiritualidad que nosotros mismos. Nadie. Usted no va a llegar a decirle, Señor, es que mi esposo dormía más y no me levantaba para orar. No. Porque cada uno es responsable de su propia espiritualidad. El Señor le dice, también los dormidos no podrán ver a Jesús. Número 2. Si estás dormido, no podrás ver a Jesús, quien viene como ladrón en la noche.
Me encanta esta figura que usa Jesús. Yo voy a venir como ladrón en la noche. ¿Quiénes me van a ver? Los que estén vigilando, los que estén despiertos. Esos son los únicos que podrán verme. Los que están dormidos no podrán verme. Es más, Jesús también usa la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 insensatas, 5 prudentes. 5 no pudieron participar y ver al esposo. ¿Sabe por qué? Porque se durmieron, porque cabecearon. No podemos ir por la vida cristiana cabeceando. No podemos ir por la vida cristiana dormidos. Porque entonces puede llegar el Señor y no podemos verlo y no podemos recibirlo porque estamos durmiendo. Y número 3, no manches tus ropas blancas. No manches tus ropas blancas. Eso es un llamado a la santidad. No nos manchemos en el mundo. Hay que estar vigilando, hay que estar muy cuidadosos. Si de pronto está en el celular y le aparece una imagen que no es de acuerdo a sus valores, pásela inmediatamente. Dele vuelta. Si hay una red social que le está perjudicando, ciérrela. Es mejor que entre sin redes al cielo a que con todas y las redes no vayamos al infierno. Hay que cerrarlas. Si estas redes nos están llevando hacia lugares, nos están llevando hacia cosas que no glorifican el nombre del Señor, es mejor entrar sin redes al reino de los cielos que con todo y redes irnos al infierno. No manche sus ropas. Hace algunos años, y probablemente algunos de los que están acá escucharon, Dante Gebel hablaba una vez y me gustó este ejemplo, y le pregunté a otro argentino si es verdad que existen esos animales, y me dijo, sí, es cierto. No recuerdo cómo se llama, pero es un pequeño roedor blanco, que es muy difícil cazar, porque es muy rápido. Y la piel es muy apreciada de este roedor. Entonces, cuando quieren cazar uno, esperan que salga de su cueva, y ya cuando sale de su cueva, dice que untan brea o untan cosas sucias en la entrada de su cueva. Y ya esperan que llegue la noche, entonces se empiezan a correrlos, sueltan a los perros o sueltan, y viene corriendo el animalito, y cuando ve en su puerta que está sucia, no entra, porque su pelaje es blanco, es uno de los más blancos que hay en el mundo. Entonces cuando ve que está sucio, dice que se queda en la puerta y se hace una bolita y lo atrapan. Y decía el predicador, porque prefiere morir que ensuciar su pelaje. Y ese es un mensaje para los cristianos, porque todo cristiano debe preferir morir antes que ensuciar las ropas blancas que el Señor nos ha dado a través de su muerte en la cruz del Calvario. El Señor nos entregó ropas blancas a todos nosotros y no podemos irlas manchando por cualquier lugar. ¿Sabe qué pasó en Sardis? Dicen los biblistas que probablemente se inspiraron en eso, porque hay un escritor, un poeta que habla sobre Sardis siglos antes de Cristo. Y él dice que hubo un rey que llamó a varios invitados y les dijo, aquí tienen ropas blancas, por favor guárdenlas y cuídenlas porque las van a usar el día del banquete. Eso pasó en Sardis. Y dice que la mayoría de ellos, o la mitad más bien, vieron las ropas muy blancas y dijeron, oye, está padre, me la voy a poner el siguiente domingo para ir a visitar a mi familia. Y muchos comenzaron a ponerse esas ropas, porque no sabían la fecha de la fiesta. Pero otros tomaron las ropas blancas y las metieron en el baúl más caro que tenían y las guardaron. Pero muchos otros dijeron, todavía falta, y se iban a la fiesta, se iban allá, se iban acá, y avisaron, mañana es la fiesta. Y dice que muchos se presentaron con las ropas sucias, y el rey los miró y se enojó tanto que los mandó a meter a la cárcel. Le dijo, quítenle la ropa tan cara que es, y mire cómo la traen. Y ni siquiera los invitó a la fiesta, sino que los metió presos. Y solamente pudieron entrar a la fiesta los que tenían las ropas blancas. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos dio a todos ropas blancas. Eso es la santidad, eso es su nueva vida en Cristo. Ese es el regalo de la salvación, queridos hermanos. Tengamos cuidado de no mancharlas con las baratijas de este mundo. Tengamos cuidado de no manchar nuestras ropas en las baratijas que tiene este mundo.
Vivir en santidad, queridos hermanos, implica un compromiso con el Señor de que lo que soy, lo que pienso, lo que veo, lo que está en mi vida, le pertenece al Señor porque yo soy del Señor. Amén. Y aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Y aunque alrededor hay pecado, y aunque alrededor hay suciedad, y aunque alrededor hay maldad, mi vida se mantiene para el Señor al que sirvo. Amén. Mis ojos son del Señor, mis pensamientos son del Señor, mis oídos son del Señor, mis manos son del Señor, mis pies son del Señor, porque solamente vivo para Él. Amén. No manchemos nuestras ropas blancas, queridos hermanos. Cuando manchamos nuestras ropas blancas, perdemos sensibilidad espiritual. Dejamos de sentir a Dios con fuerza, con intensidad. Dejamos de ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios y el pecado no tienen comunión. Dios y el pecado no tienen nada que ver. Nuestro Dios es santo y nosotros somos llamados a ser santos, queridos hermanos. Termino con esto. Todos, queridos, necesitamos renovarnos espiritualmente. Este mes vamos a tener 21 días de ayuno. Me gustaría que todos participaran, pero ese es un compromiso de usted. Vamos a entrar en 21 días de ayuno y estamos invitando a todos a que podamos practicar por lo menos el ayuno de Daniel. Es decir, vamos a comer solamente legumbres, vamos a comer frutas, amén, mientras mantenemos una comunión. Vamos a venir aquí a las 6:30 de la mañana a orar 3 veces a la semana. Vamos a dedicar este tiempo para renovarnos espiritualmente, amén, para empezar el año con una nueva renovación espiritual. Este mes vamos a leer el libro de Daniel. Quiero invitarles a que lean el libro de Daniel. Empieza a leerlo desde mañana. Y usted dice, hermano, pero yo estoy leyendo la Biblia todo el año. No importa, lea la Biblia todo el año y lea el libro de Daniel también. Amén. Porque vamos a estar ahí hablando, esperando que el Señor nos diga algo. Solo el libro de Daniel. Y si usted se lo lee esta semana, la siguiente léalo otra vez en otra versión. Y así, hasta que podamos ser empapados y envueltos por la palabra del Señor. Así, todos, queridos hermanos, vamos a caminar buscando el rostro del Señor en una renovación espiritual. Yo quiero sentir a Dios más en mi corazón. ¿Usted también quiere eso? Yo quiero que la presencia de Dios sea tan fuerte en mi vida. Estamos orando en las mañanas y usted no sé si se ha dado cuenta, pero la atmósfera está cambiando en este lugar. Y somos poquitos todavía. A veces hay más, a veces hay menos, pero estamos orando en la mañana. Y es que así dice la Biblia, cuando empezamos a orar, van a empezar a suceder cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dijo Dios a Jeremías. Amén. Algo está pasando. Y quiero que eso no lo perdamos, sino que cada vez nos metamos más con el Señor, que cada vez busquemos más su rostro, porque entonces vamos a ver la gloria de Dios como no la hemos visto hasta el día de hoy. Amén. Puestos de pie, por favor.